El Servicio Nacional de la Discapacidad y la Organización Internacional del Trabajo presentan el ciclo de conversaciones Aprendiendo a Incluir. Construyendo un ministerio público más accesible e inclusivo. Muy buenos días a todos y a todas. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conversaciones que sostenemos con líderes y lideresas inspiradores que trabajan a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en Chile, América Latina y el mundo. Este ciclo de conversaciones se inscribe en el marco de cooperación técnica entre la Organización Internacional del Trabajo y el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile y busca presentar ante ustedes algunas experiencias, reflexiones vigentes acerca de cómo avanzamos con mayor fuerza para la inclusión de personas con discapacidad y asegurarnos que en todas partes del mundo nadie quede atrás. Hoy tenemos la oportunidad de contar con una mujer muy valiosa, con una líder nacional, con una tremenda experiencia y que tiene una valiosa trayectoria en procesos de inclusión que ha permitido generar cambios significativos en una tremenda organización de Chile. Y estos cambios se han expresado en mejora de las condiciones de bienestar de las personas con discapacidad. Nos referimos a Francisca Bertz. Francisca es una abogada y licenciada en Derecho de la Universidad Católica de Chile. Ella es máster en Derecho de la London School of Economics and Political Science, con una mención en Criminología. Participó en la instalación de los tribunales de tratamiento de drogas y en un programa de justicia terapéutica para infractores de ley con consumo problemático de drogas. Ella además ha coordinado grupos de expertos, asesora legislativa y dirigió una institución chilena que se llama Paz Ciudadana entre los años 2009 y 2010. Además de toda esta experiencia que le estamos comentando, desde el 2012 asume como jefa del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, que es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Y el 2015 regresa al Ministerio de Justicia, esta vez como jefa de coordinación y estudio. Con esa tremenda experiencia, actualmente se desempeña como directora ejecutiva nacional de la Fiscalía Nacional en Chile. Entonces, muy buenos días, Francisca. Gracias por tu tremenda colaboración y por contar contigo y además por disponer de este valioso tiempo para comentarnos cómo ha sido tu proceso de formación y tu proceso de aporte a la inclusión de personas con discapacidad. Gracias, Francisca. Muchas gracias por la invitación. Y en primer lugar quería que nos presentaras qué es el Ministerio Público, qué hace una directora ejecutiva nacional y además qué hace este servicio tan importante para el país y para los países. Bueno, el Ministerio Público fue creado hace 20 años en el marco de la política pública, yo creo, más importante de reforma a la justicia penal chilena. Se crea como un órgano, el órgano autónomo para la persecución e investigación de los delitos y además tiene otra atribución que es muy importante, que es la protección de las víctimas. Los fiscales en el Ministerio Público o la Fiscalía de Chile, como se le llama indistintamente, tienen la labor de perseguir bajo ciertos criterios de objetividad, de transparencia, los delitos que se produzcan y de alguna manera cuando ya tienen la certeza a través de la investigación que han realizado de que una persona es culpable o puede ser culpable de un delito, presentar esto ante un tribunal para que esa persona sea juzgada a través de una acusación. Pero paralelamente también el Ministerio Público debe preocuparse de las víctimas, debe protegerlas, debe hacer todo lo posible, aunque no las representa, los fiscales no son abogados de las víctimas en ese sentido, sí debe en el fondo llevar adelante la persecución penal y tomar todas las medidas dentro del proceso para que una víctima sea protegida, así también los testigos. En esta enorme organización o esta organización tan central para Chile, ¿cuánta gente trabaja? ¿Cómo se distribuye a nivel nacional? Para tener una idea de la envergadura
Claro, es una institución muy grande. El Ministerio Público efectivamente tiene una fiscalía regional, una fiscalía por región, fiscalías regionales, donde en cada una de ellas existen fiscalías locales, en el caso de la región metropolitana, la fiscalía está dividida en 4, por el tamaño en el fondo de la región y por la cantidad de ingresos, que implica generalmente va muy relacionado con el número de población que tiene una región. En el caso de Santiago está dividida en 4. Ahora, el Ministerio Público lo integran los fiscales y las fiscalas que dirigen en el fondo la investigación, que hacen la investigación, pero también muchos funcionarios de distintos estamentos que son profesionales, administrativos, técnicos, auxiliares, que conforman una institución muy grande, repartida por todo el país, más de 4.400 funcionarios, y por lo tanto, por la importante labor que se realiza de contacto diario, de cercanía con la ciudadanía, y como siempre, esta institución, el fiscal nacional, que es quien dirige la institución, don Jorge Abbott, siempre señala, la gente cuando llega a la fiscalía no llega en el momento más feliz de sus vidas, por lo tanto, siempre es porque tiene un problema, porque ha sido víctima de un delito, e incluso mirado desde la perspectiva también de un imputado, porque ha sido acusado o imputado de un delito. Entonces, es muy importante, nuestros funcionarios y fiscales a través del país son personas que realizan un trabajo bien abnegado, bien dedicado y que lidia mucho a lo mejor con esos aspectos de la vida que son los menos placenteros, los que significan problemas, significan una carga, y por lo tanto es muy importante la labor que se realiza. Acciones realizadas. Siendo así de importante la labor que realizan ustedes, los procesos de selección, los procesos de reclutamiento, la construcción de la organización como tal, requiere como ciertas características y procesos bien profesionales. Y ahí es entonces donde entra este interés nuestro de conocer que ustedes siempre tuvieron a la vista de incorporar y de ampliar el abanico de que esos perfiles y esos procesos de reclutamiento no dejaran a nadie atrás y que pudieran incorporar a las personas con discapacidad. Entonces, ahí quería yo que nos pudieras comentar cómo es ese proceso, cómo ha sido para tamaña organización. Tan grande organización. No ha sido, yo llegué al Ministerio Público con fui designada como directora ejecutiva nacional por el fiscal nacional actual, que ocupa el cargo desde fines del 2015, y cuando nosotros llegamos, cuando don Jorge llegó, cuando nos empezamos en el fondo a instalar y empezamos a trabajar en un plan estratégico para los años que venían, el periodo de fiscal nacional dura en el caso del actual fiscal 7 años, entonces es hasta octubre del 2022, nos hicimos varias preguntas y en ese sentido yo quisiera ser muy honesta. El tema de la inclusión o el de considerar en el fondo cómo la institución se presentaba frente a personas con discapacidad era un tema que había sido abordado desde la perspectiva de nuestros usuarios, de nuestras víctimas y bien acotadamente. Por ejemplo, ya desde el año 2014 se contaba con un traductor de lengua de señas para todas las personas que tuvieran dificultad auditiva, por ejemplo, que llegaran a la fiscalía locales a hacer una pregunta. En general, la gente suele ir mucho a nuestra fiscalía, o solía ir mucho cuando no teníamos problemas de pandemia, digamos, a la fiscalía a preguntar por sus causas, a hablar con el fiscal. Pero desde la perspectiva institucional de cómo el Ministerio Público se podía volver o ser una institución más inclusiva, no estaba considerado. Y ese fue el primer gran aprendizaje, diría yo, el equipo a cargo, los directivos, el liderazgo de por supuesto, el fiscal nacional, pero también del equipo que ha participado activamente en esto, la división de personas y también la unidad de planificación y coordinación estratégica del Ministerio Público. Darnos cuenta que como institución no habíamos mirado este tema particularmente y que si existía una ley o no existía una ley no era lo importante, sino que más bien era preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos ser esa institución inclusiva? ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos para dar una oportunidad y tener una mirada
inclusiva, pero tampoco hacerlo mal. Ese fue nuestro primer gran cuestionamiento. Queremos hacerlo, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y no nos podemos equivocar. Y siendo una organización que toma esas decisiones desde lo que tú planteas como desde la línea principal, desde la cúpula estratégica de la organización, luego tenemos también conocemos que ustedes han preparado un conjunto de instrumentos que alinearon a esa visión. Entonces, instrumentos que nos gustaría mucho compartir y que nos comentes. Claro, ahí al principio y partiendo en el fondo por también conocer mucho lo que otras instituciones del sector o del sector justicia o de lo que había hecho Senadis o lo que se había hecho como un benchmark de otras instituciones, nosotros tomamos la definición de armar un equipo primero interno y empezar a trabajar y ponernos metas posibles, digamos, de alcanzar. Contratamos a una consultora para que nos hiciera un diagnóstico. Hicimos en el año 2018 muchas capacitaciones también para entender, porque este concepto de que más allá de cumplir con el 1%, lo que dice la ley, era algo que nosotros queríamos en el fondo hacer y por supuesto teníamos que cumplir y era una obligación legal. Queríamos prepararnos institucionalmente para poder de verdad transformarnos en una institución que pudiera recibir y acoger adecuadamente a una persona con discapacidad. Y ahí, el año 2019, trabajamos intensamente en el área de gestión de personas en dos instrumentos, que es el protocolo de reclutamiento y selección y el otro instrumento es el protocolo de inducción. El primero de ellos, y eso implica reformar instrumentos internos del Ministerio Público, pero siempre con esta mirada de que no sacábamos mucho con reformar estos instrumentos, estos protocolos que guiaban nuestro proceso de selección de personas y después acompañaban a las personas cuando llegaban ya a la fiscalía, sino iba esto acompañado de una sensibilización y una capacitación importante para las áreas de recursos humanos, de gestión de personas, pero también para todos, para todas las personas que estamos en la fiscalía, dándonos cuenta de que a lo mejor nosotros no percibíamos lo difícil que podía ser integrarse a un equipo como la Fiscalía de Chile en cualquiera de sus dependencias para una persona que tuviera alguna discapacidad. Entonces, en ese sentido, también empezamos a cumplir a trabajar, nosotros tenemos una unidad de infraestructura y empezamos también a sensibilizar y a trabajar con ellos, tanto para adecuar nuestros edificios, nuestras dependencias que tenemos actualmente para nuestros usuarios con discapacidad, también para poder adecuar nuestro puesto de trabajo, por ejemplo, hacer adecuaciones mínimas que permitan en el fondo a las personas que se vayan incorporando, que lleguen a la fiscalía, poder realizar un trabajo y principalmente a través de estos dos instrumentos, porque si no trabajábamos en la forma en que reclutábamos y seleccionábamos, era como que nunca íbamos a poder abrir la puerta para poder, en el fondo, de ser una institución inclusiva. Teníamos que partir desde ahí. Y ese fue un tremendo desafío, como buena institución pública que se mueve, yo siempre digo, es como un buque que para cambiarlo de rumbo cuesta un tiempo lograr enderezar o cambiar su marcha. También cuestan hacer estos cambios. Así que hemos avanzado muchísimo. Yo creo que hay una intención de preparación que ya está mucho más consolidada y tenemos mucho por avanzar y todavía en el fondo creemos que podemos hacerlo. Es un desafío para nosotros y sin lugar a duda ya tenemos esta forma de seleccionar y de reclutar y después de acompañar, que es un primer paso donde uno abre la puerta para poder en el fondo considerar en nuestro propio proceso criterios de selección preferente y otros estándares que cumplen en el fondo con estándares internacionales o de convenciones y con una mirada propia de los derechos humanos. Avances y desafíos. ¿Y cuáles han sido los resultados que podríamos comentar que ha tenido ahora, sabiendo que es una noticia en desarrollo, un trabajo en progreso y que nunca estamos llegando del todo, pero
pero ¿cuáles serían aquellos resultados de los cuales ustedes se sienten más orgullosos y sobre los cuales también los reconocemos como una organización faro en Chile y el sector público del cual tenemos muchas ganas de aprender? Yo creo que particularmente debemos sentir orgullo, bueno, de estos cambios que son importantes en el fondo para una institución, porque finalmente nosotros somos una institución jurídica, por lo tanto todos nuestros instrumentos internos de gestión son fundamentales, es un pilar muy importante, pero sin lugar a duda yo me siento muy orgullosa de dos líneas. Por una parte, la conciencia que se ha generado incluso en nuestros funcionarios que tienen una condición de discapacidad. Hemos adecuado sus puestos de trabajo, hemos hecho evaluación de sus puestos de trabajo y hemos ido generando en los equipos, en particular, una cierta conciencia de que muchas veces nosotros vemos a personas que han superado grandes obstáculos trabajando como uno más de nosotros, pero resulta que nunca los habíamos percibido en ese gigantesco esfuerzo que han hecho por estar ahí. Así que en ese sentido creo que esa es una línea importante, la concientización, tener que los directivos tengan conciencia de esto, que nuestro equipo de recursos humanos lo tengan. Y otro proyecto que a mí me parece que es muy bonito y que ha estado liderado especialmente por quien está encargada, Viviana Vargas, que está encargada del reclutamiento y selección, es poder abrir la puerta del Ministerio Público a estudiantes en práctica que tengan alguna condición de discapacidad. ¿Por qué es importante? Porque los estudiantes en práctica han probado las prácticas profesionales más bien, han probado ser una puerta de entrada a nuestra institución en muchas ocasiones. El Ministerio Público es una institución compleja, tiene concursos públicos para entrar, entonces hay mucha gente joven que hace su práctica con nosotros, abogados o de otras profesiones, que después postulan a concursos, ya conocen la institución, ya tienen en el fondo una ventaja respecto a otros postulantes y generalmente van quedando en la institución ganando estos concursos y por lo tanto nos hemos abierto a tratar de hacer, de captar y de tratar de invitar a más estudiantes en prácticas que puedan tener alguna condición de discapacidad para que hagan su práctica profesional siendo recibidos por los equipos, adecuando también nuestra infraestructura, también adquiriendo software especiales y de alguna manera en el fondo también preparando a quienes ya llevan mucho tiempo trabajando en la institución que los acojan y que sepan en el fondo conducir no solo su práctica profesional, sino que también en el fondo su inserción dentro de la institución. Abriendo las puertas a la inclusión en el sector público. De la experiencia en el fondo que hemos tenido en el equipo que trabaja en esto en el Ministerio Público. Yo diría que se requiere en una institución para trabajar en inclusión, por supuesto, el compromiso de quien está a cargo de la institución. Tiene que ser un tema que le importe y que sea importante para quien dirige la institución. Así lo es en el caso del Ministerio Público, lo es en el caso del Fiscal Nacional, lo es en el caso mío y lo es en el caso también de quienes conforman el equipo de gerentes de recursos humanos, gestión de personas. Tiene que ser un tema que sea relevado y apoyado por quien tiene la dirección de las instituciones. Lo segundo es la conformación de equipos técnicos comprometidos y a quien también, que es nuestro caso también, como lo mencionaba, comprometidos y que hagan el trabajo de contacto, de relación interinstitucional, de aprender de las experiencias de otras instituciones. Hay mucho que ya se ha hecho, por lo tanto, así como nosotros podemos servir de ejemplo a otras instituciones, captar esa experiencia es sumamente importante. Y lo tercero, y quizás lo que yo más destacaría o más recomendaría, es prepararse para recibir a personas con discapacidad de una manera que a lo mejor puede ser que el ritmo de incorporación no sea tan rápido como uno le gustaría, pero sí debe la institución estar preparada en todos sus aspectos para que
experiencia que tenga una persona con discapacidad dentro de la institución sea se pueda desplegar con toda la potencia y con todas las virtudes que esa experiencia puede tener. En eso la institución tiene que estar preparada, tiene que adecuar su infraestructura, tiene que ser capaz en el fondo de tener los software adecuados, es decir, tiene que ser una institución inclusiva para poder recibir a una persona con discapacidad. Y sobre todo respecto de las personas que ya trabajan en la institución. Capacitación, concientización, de manera que cuando se logre, ojalá más de un 1%, ojalá uno pudiera lograr un número mayor al que exige la ley, esta experiencia sea completa y sea tanto para las personas con discapacidad, que logren una plena integración, pero también para el resto de la institución, en el fondo de ir tomando cada vez más conciencia, porque finalmente desde las instituciones y desde la experiencia de cada uno de nosotros vamos a transformar la sociedad completa. Francisca, excelente, muchas gracias por esas recomendaciones y además desearles todo el éxito en consolidar estos procesos de inclusión en el amplio sentido y teniendo a la vista de que estamos todos también aprendiendo y celebrando los logros y los avances que el Ministerio Público está desarrollando de la mano del equipo que tú diriges y también de tus colaboradores y colaboradoras. Ha sido un gusto tenerte acá, vamos a seguir trabajando juntos, estamos seguros y eso esperamos a través de la OIT y a través de la cooperación que mantenemos con Senadis. Muchas gracias, para nosotros es una gran oportunidad hablar de esto porque así también lo damos a conocer y entusiasmamos a toda la gente y que todo el mundo sepa que estamos trabajando y tenemos toda la intención de ser una institución cada vez más inclusiva. Aprendiendo a incluir. La Organización Internacional del Trabajo, Servicio Nacional de la Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.